Hay un hombre al que su propio padre llamaba el príncipe idiota. Pues este hombre construyó el estadio más grande del mundo en su momento. Vendió los asientos de ese estadio antes que siquiera existiera una sola silla, casi pierde su casa en el intento, y con todo eso, este hombre cambió el fútbol para siempre. Hoy les voy a contar cómo un empresario que no tenía la menor idea sobre fútbol inventó los derechos televisivos, los sponsors, el partido en color y en vivo para todo el planeta y cambió el mundial como lo conocemos. El Mundial de México 1970 generó 1.8 millones de dólares en derechos televisivos. El de este 2026 va a generar como 4,000 millones, pero ese salto como tal no fue gradual ni una evolución. Fue un quiebre total que ocurrió en un solo torneo, antes y después de México 70. Organizado por un hombre que en sus propias palabras decía: yo no tengo la menor idea de fútbol, yo solo sé de negocios. Y lo que nadie cuenta es que 53 años después de su gran innovación, y lo que nadie te cuenta es que ese mismo sistema que este hombre construyó desde cero, terminó 53 años después en una demanda federal a su nieto. Y todo esto ocurrió 20 meses después de una de las masacres más grandes en la historia de nuestro país, México. Esta historia tiene mucho más capas de lo que parece. Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Deportivo. Ya se la saben, tírenme su suscripción, apriétenle la campanita, denle like, compártanlo para que pueda seguir haciendo estos videos. Y ahora sí, vámonos con el chismecito. Y para entender todo esto que les voy a platicar y el Mundial de México 70, tenemos que entender al protagonista de esta historia, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre Azcárraga. Porque esta historia no empieza en un estadio, empieza en una familia donde el hijo tenía que demostrarle algo a su padre. México a principios de los 50 vive dos realidades que van a chocar. Por un lado está el milagro mexicano, crecimiento de 7 u 8% anual, industrialización acelerada, Ciudad de México creciendo sin freno. Y por el otro lado, toda la información de este país pasaba por una sola familia, la familia Azcárraga. Y dentro de esa familia hay un hijo al que el patriarca le llamaba el príncipe idiota. Chíngate esa, imagínate que tu papá, tu mismo padre, te llame el príncipe idiota. Al parecer no tenía mucha esperanza sobre él. El Tigre Azcárraga heredó el apellido, pero no el respeto. Su papá construyó un emporio de medios de comunicación, el más grande de México, y veía a su hijo pues como un simple junior, un güey que todo le llegó fácil, que no tuvo que trabajar para lograr absolutamente nada y por eso le llamaba el príncipe idiota. Pero en 1956, este príncipe, el Tigre Azcárraga, empieza a ver los Juegos Panamericanos por la televisión y se da cuenta que todos los estadios están llenos y que el rating televisivo es bastante bueno. Y ve algo que nadie más ve. Y si el deporte, y específicamente el fútbol, que es el deporte más famoso, es un producto, y si es un producto, pues se puede vender. Y con esta idea en la cabeza, 3 años después, compra al Club América. Sin haber visto un solo partido completo en su vida, mamón. El güey dijo: tengo esta idea de que el fútbol es un gran producto y necesito un equipo. Me vale madre, yo nunca he visto fútbol, pero necesito vender este producto, y compra al América. Se presenta entre los directivos y dice: la neta, yo no tengo ni la menor idea de fútbol. Yo no sé nada de fútbol, pero sé de negocios. Y vamos a convertir al América en un negocio redituable. Pero para eso sí necesitaba que el América fuera bueno. Pero para eso sí necesitaba a alguien que fuera su mano derecha en el tema deportivo. Y aquí es donde entra otro personaje bastante importante en esta historia, el señor Guillermo Cañedo. Un tipo que había sido torero, luego fue gerente de equipos, luego presidente del Zacatepec cuando ganaron el campeonato. Y el Tigre dice: este güey es el que me va a ayudar a cumplir mi sueño de que el América sea un negocio. El Tigre lo pone al frente como presidente del América y luego igual se hace presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, en el tema deportivo, Guillermo Cañedo era el güey más picudo del país. Y con Guillermo Cañedo en la Federación Mexicana de Fútbol, tienen acceso directo a la FIFA. Pueden platicar con gente de la FIFA y ahí es donde surge una espinita, una pequeña idea y una meta, que es traer el Mundial de Fútbol a México. Entonces el Tigre Azcárraga dice: ¿cómo convenzo a estos culeros de la FIFA en traer un mundial a México? Para ese entonces todos los mundiales habían sido en Europa o en Sudamérica. Entonces el güey dice: ok, primero
necesito un estadio. Un estadio que sea mítico, que sea impresionante, que pueda albergar una Copa del Mundo, que sea otro pedo. La gente lo viera y se quedara pendeja, perpleja, que impusiera, que estuviera al nivel de Maracaná, al nivel de Wembley. Y por otro lado, necesitaba darles un valor agregado a la FIFA, que no fuera únicamente una sede o un país por igual como lo habían sido los demás, sino que debía de haber un diferenciador para que la FIFA se fijara en México. ¿Qué tenía Emilio Azcárraga? Pues tenía todas las telecomunicaciones en México, tenía televisión. Y eso fue lo que les fue a vender a la FIFA. Era la apuesta más loca de todas. El Tigre tenía que convencer a la FIFA de que México tenía la capacidad de transmitir satelitalmente los partidos a todo color y en vivo del Mundial. En ese momento, la tecnología satelital para hacer transmisiones globales aún no existía al 100%, y el Tigre básicamente le fue a vender a la FIFA un producto que todavía no existía. Todavía no había ni estadios ni televisión satelital. Pero con ese pitch, a la FIFA le convenció, y durante los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 había dos postulaciones. Argentina quería hacer el Mundial, México quería hacer el Mundial, pero el Tigre Azcárraga lo logró, y la FIFA decide que México va a ser sede del Mundial. México, 1970, el primer país fuera de Sudamérica y de Europa que iba a albergar una Copa del Mundo. Pero ahora el Tigre tenía que cumplir lo prometido. Y primero, pues el estadio. Y para eso, el Tigre Azcárraga tenía que hacer algo que nunca había hecho, que era pedir dinero prestado. Pues un magnate de ese tamaño nunca iba a pedir dinero prestado, pero cuando tienes que construir un estadio de ese tamaño, pues a muy pocas personas en el mundo les alcanza. El terreno era pura roca volcánica y dinamitaron 180,000 toneladas de piedra solo para nivelar el suelo. Y con eso, pues el costo pasó de 95 a más de 200 millones de pesos, que en esa época, pues la neta no sé cuánto sería ahorita, pero pues era un putamadral. El güey vendió palcos con contratos de 99 años de un estadio que todavía no existía, como tu pinche agente inmobiliario que te quiere vender tus departamentos en preventa. Pues que este güey fue el pionero. Este güey dijo, güey, les vendo palcos y plateas, pero necesito varo, por favor tiren paro, y se los vendo por 99 años. Aunque en 2026 intente la FIFA quitarle sus lugares, no lo podrán lograr porque gracias a este contrato que me está ayudando a crear este hermoso estadio, ustedes podrán verlo. ¿Tendrán pedos? Sí. ¿La FIFA querrá quitárselos? Sí. Pero ustedes estarán allí en el estadio. Pero aún así el dinero no le alcanzó y un día llegaron a embargarle su casa. Y el Tigre tuvo que hacer algo que no quería hacer. El príncipe idiota fue a pedirle ayuda al rey, a su papá. Y su papá, emputado, pues le tiró paro, le tiró esquina. O sea, el papá realmente no le caía bien el Tigre y le dijo, güey, nada más estoy tirando paro porque un Azcárraga no tiene deudas. Un Azcárraga paga sus deudas. Entonces, por el bien de la familia es que te estoy ayudando, no porque me caigas bien o crea en tu proyectito. Así que Telesistema, que en ese momento era lo que hoy se le conoce como Televisa, asume la deuda del Estadio Azteca y así se puede finalizar. Y el Azteca se termina el 29 de mayo de 1966. Ese día abre las puertas ante el mundo en un partido América contra el Torino de Italia. ¿Qué pasaba en México en esa época? En 1966 el presidente era el muy famoso, y no por muy buenas cosas, Gustavo Díaz Ordaz. Él se encarga de ir a inaugurar el estadio. El vato, en vez de irse en helicóptero, decide pasar por el tráfico de la Ciudad de México. Y el cabrón llega 2-3 horas tarde al partido, y para cuando llega, pues la afición dentro del estadio estaba emperradísima y le empieza una chifladera a mi brother. Y para no acabarla de chingar, como hoy en pleno 2026 había marchas y manifestaciones afuera del Estadio Azteca en contra del gobierno, en 1966 también las había muchos ejidatarios y mucha gente emputada por la construcción del Estadio Azteca, y todos estaban en contra de mi chavo, el Gustavo Díaz Ordaz. El partido inaugural terminó 2-2. No hubo ganadores ni en la cancha, y en la tribuna, pues no tanto. Sí fue un evento magnífico, pero el Tigre Azcárraga no le gustó cómo salió. Entonces tenía 4 años para reivindicarse y poner el Estadio Azteca en la vista del fútbol mundial. Y no solo el Tigre Azcárraga necesitaba reivindicarse, sino que el gobierno también. Porque 2 años después, en 1968, el 2 de octubre, el ejército mexicano abrió fuego contra estudiantes que protestaban en la plaza de Tlatelolco, a 20 meses del Mundial y a días de los Juegos Olímpicos de México 68. No fue un accidente, fue una orden.
El número real de muertos nunca ha quedado claro, pero las imágenes dieron la vuelta al mundo. Entonces el gobierno igual necesitaba dar una cara de paz, necesitaba marketing para el país y lo tenía que aprovechar en el Mundial de México 1970. El gobierno necesitaba contar otra historia y el Tigre Azcárraga se iba a encargar de construirla. En esos 4 años, el Tigre Azcárraga ejecutó lo que le había prometido a la FIFA en 1964, la transmisión satelital global. Y para entender lo que eso significaba, hay que entender cómo llegaba un partido del Mundial al resto del mundo antes de 1970. Las televisoras mandaban a camarógrafos a un equipo a grabar el partido, a narrarlo, pero eran rollos de películas y los rollos viajaban en avión. Entonces, si el partido era el domingo, tu familia lo veía el lunes en la noche, si bien les iba. Así era. Tú te enterabas quién era campeón del mundo cuando ellos ya se les había curado la cruda. Pero lo que el Tigre le vendió a la FIFA es, no, papito. Nosotros producimos la señal en México y la mandamos por satélite en tiempo real a cualquier parte del planeta. El gol lo ves en el momento en el que pasa. Cualquier televisora que nos pague a nosotros podrá transmitirlo. Y la FIFA dijo, no mames, dinero, jalo. Nunca había visto ese modelo de negocio, no se le había ocurrido. Esto es algo que el pinche Tigre Azcárraga fue el pinche visionario. Pero nadie lo había hecho y Telesistema se convirtió en el primer socio privado de telecomunicaciones en la historia de un mundial. El negocio ya no eran las entradas al estadio, no eran las camisetas, sino que era la televisión. Y la FIFA dijo, bueno, pues hay que vender la señal de televisión pues a los países más poderosos que nos lo pueden pagar. ¿Quiénes son esos güeyes? Pues los países europeos. Y los europeos compraron la señal, dijeron, órale, sí jalo, está chingón que sea en vivo, pero con una condición, que los partidos sean al mediodía de la hora de México para que sea en horario estelar de nosotros. Nos vale madre que los jugadores corran a 40 grados bajo el sol. Nosotros queremos que a las 6 de la tarde, 7 de la noche, nuestra gente esté cómoda en su sillón viendo el fútbol. Y eso no ha cambiado desde entonces, ¿eh? Y dentro de todas las innovaciones que hubo en México 70, futbolísticamente hubieron 2 muy importantes que nos siguen hasta la fecha. La primera, los cambios. Una vez empezado el partido, era posible hacer cambios sobre la marcha, algo que antes no pasaba. Si alguien se te lesionaba, te la pelabas, mi cuate, no podías hacer cambios y jugabas con 10. Y la otra fue el sistema de tarjetas, amarilla y tarjeta roja. ¿Esto por qué? Porque en 1966 expulsaron a un batito argentino y este güey pues no hablaba inglés, entonces como que le hizo a la mamá, dijo, no, yo no entiendo, y siguió jugando el vato. Entonces, para evitar estas confusiones, dijeron, ok, ahora va a haber un sistema de tarjetas, cuando te enseño una tarjeta amarilla estás amonestado y cuando te enseño una tarjeta roja te me vas para afuera expulsado. Así ya absolutamente todos, dentro y fuera de la cancha, iban a entender qué es lo que estaba pasando. Y otra de las innovaciones fueron los sponsors, pero deportivos. Y Puma entendió el momento. Antes de la final, Puma le ofreció muchísima cantidad de dinero a Pelé. Ya lo hablamos en un chisme deportivo pasado. Y Pelé, junto antes de que empezara la final, antes del silbatazo, el güey se agacha, se amarra las agujetas y toda la televisión sobre Pelé, todo el mundo viendo a Pelé amarrándose sus zapatos Puma. Marketing puro. Y ese mundial, la verdad que fue espectacular. Fue un antes y un después dentro de la historia de los mundiales. Se puede decir que fue el primer mundial moderno, lo más parecido a lo que conocemos hasta ahora. Hubo momentos históricos. Se jugó el partido del siglo, semifinal entre Alemania e Italia, 4-3. Franz Beckenbauer jugó con el brazo luxado, hombro dislocado. Gerd Müller, el bombardero de Alemania, fue el campeón goleador con 10 goles. Brasil fue campeona del mundo ganando absolutamente todos los partidos. Jairzinho metió gol en absolutamente todos los partidos. Brasil le ganó a Italia la final 4-1 con el gol de Pelé en cámara lenta. Pelé cargando la Copa del Mundo, la Jules Rimet, la última vez que se dio la Jules Rimet y la última vez que Pelé jugó un partido del Mundial, ganando 3 y coronándose como Oh Rey Pelé. Pero lo que nadie te cuenta y lo que nadie sabía en ese momento es que este deal televisivo le iba a costar a la familia del Tigre 53 años después. En 2023, 53 años después de que el Tigre Azcárraga inventara los derechos televisivos del fútbol, su hijo, Emilio Azcárraga Jan, tuvo que pagar $95 millones para resolver una demanda en Estados Unidos. ¿Y de qué era esta demanda? Pues ni más ni menos que era de derechos televisivos.
Decía que Emilio Azcárraga había sobornado a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos televisivos del Mundial 2018, 22, 26 y hasta el 30, el que sigue. Y esto está muy cagado, ¿no? Es como un cierre de arco. El padre inventó el negocio en 1964 con una visión y un apretón de manos. Y años después, Emilio Azcárraga Gallán tuvo que renunciar como presidente ejecutivo de Televisa en 2024, mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo estaba investigando por soborno. El negocio que el Tigre construyó desde cero, el que cambió el fútbol para siempre, el vato al que su propio padre le llamaba el príncipe idiota, terminó costándole a la familia 95 millones de dólares 53 años después. Pero con lo que me quedo en esta historia es que el Tigre Azcárraga no sabía absolutamente nada de fútbol, y yo creo que esa fue exactamente su ventaja. Porque luego cuando sabes mucho de un tema, cuando sabes mucho sobre el juego, estás muy clavado, estás muy centrado en ciertas cosas y no piensas fuera de la caja, no ves otras perspectivas que el Tigre Azcárraga era las que estaba viendo. Él entró sin prejuicios, un deporte que la gente amaba, pero él no. Lo leyó como lo que era, un producto, y un producto se puede vender. Y nadie más lo estaba viendo así. Eso es lo que separa a alguien que transforma la industria a alguien que solo participa. México no ganó ese mundial, no estuvo ni cerca, ni lejos llegó, pero la mayor contribución de México al fútbol no fue un gol. Fue un modelo de negocio que el mundo entero todavía usa actualmente. Y eso, muy poca gente te lo cuenta. El príncipe idiota, el tigre Emilio Azcárraga Milmo, murió en 1997. Nunca ganó un mundial, nunca metió un gol, ni siquiera le gustaba el fútbol, pero cada partido que ves, cada cámara que sigue el balón, cada satélite que manda la señal a tu pantalla, todo eso, él mismo lo diseñó. Lo hizo sin saber absolutamente nada de fútbol. Y eso es lo más chistoso de esta historia de México 70, que la persona que más cambió al fútbol nunca siquiera tocó un balón. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mis playmakers. ¿Les gustó el chismecito? Antes de que se vayan, les quiero hacer unas preguntas. ¿El fútbol que ves hoy es un deporte o es un producto? ¿El fútbol que ves hoy es un deporte o es un producto televisivo con jugadores adentro? Y estamos hablando de todo lo que hizo el Tigre Azcárraga, pero si el Tigre Azcárraga no se hubiera aventado todo este pinche show, ¿ustedes creen que alguien más hubiera visto este negocio? Definitivamente alguien más lo hubiera visto, pero ¿cuánto tiempo se hubiesen tardado en darse cuenta que realmente el negocio estaba en los derechos de televisión? Déjenme sus respuestas en los comentarios, mis playmakers, y ya se la saben, si llegaron hasta aquí, pues tírenme su suscripción, denle like, activen la campanita y nos vemos en el siguiente chisme deportivo. Bye.